Shalom, shalom, bienvenidos otra vez a otra lección este día de reposo. Mi nombre es Ashna Pash, mi hermano Malakaya. Esta tarde vamos a estar cubriendo una de las fiestas que acabamos de celebrar. Disculpe la tardancia, pero vamos a cubrir en breve la destrucción de Nicanor, que es algo que se celebra. Es una conmemoración a una derrota que obtuvimos contra las otras naciones en los tiempos de los macabeos. Acuerdo a la escritura, fue dado se puede decir, el decreto de celebrar de tener esta conmemoración. No es un día sabático, o sea, no es un día de reposo, pero es una conmemoración que tenemos que guardar cada año como israelitas para recordarnos de las batallas que peleamos y las victorias que obtuvimos por medio de nuestros antepadres, los macabeos. Para empezar, vamos a Job 8:8. Vamos a ver qué dice Job 8:8. Este es el libro de Job, capítulo 8, versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas. Es necesario preguntar a las generaciones pasadas para saber qué sucedió en el pasado, quiénes somos, qué es lo que tenemos que hacer como israelitas. Continúa. Y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Exactamente, nosotros apenas hemos estado aquí vivos cierta cantidad de años. Para entender el pasado, entender nuestro, ¿cómo se llama? Lo que ocupamos hacer, lo que requiere el Padre de nosotros para entender por qué estamos donde estamos, para entender del linaje de cuál venimos. Tenemos que, como dice la Escritura, preguntar de las generaciones pasadas y inquirir de los padres de ellas. ¿Lo el 9? Versículo 9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Exactamente, eso es necesario. Vamos a ir de ahí directamente a Macabeos. Es el primero de Macabeos, capítulo 7. Lo pueden encontrar ustedes si no tienen apócrifa en español, lo pueden encontrar en sus teléfonos. Lo que vamos a leer es de Bible Gateway, primera de Macabeos, capítulo 7. Otra vez, BibleGateway.com, primera de Macabeos 7, versículo 1. Y esta es, como dice el título ahí, expedición de Baquides y Alcimo en tiempos del rey Demetrio. Esto otra vez pasó más o menos en los años 151 antes de Cristo. Esto es lo que no tienen muchas de las Biblias, no tienen esto, y es clave para poder entender cuando dice el Nuevo Testamento que no hay diferencia entre greco y judío. ¿Por qué? Porque como vamos a leer aquí, mucha de nuestra gente prefirió empezar y seguir las costumbres de los griegos en vez de seguir las leyes y las costumbres, o sea, lo que el Padre nos había dejado como israelitas hebreos. Primera de Macabeos 7:1. Versículo 1. En el año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, partió de Roma con un puñado de hombres y se dirigió a cierta ciudad de la costa. Ok, esto lo que había pasado fue en que en el año 333 antes de Cristo vino a poder el que se conoce como Alejandro el Greco. Alejandro el Greco conquistó el mundo entero en 12 años y dejó a 4 diferentes sargentos o capitanes encargados. Fue Ptolomías, Casander, Lisámeques y Seleucid. Aquí como estamos hablando de Seleucid. De Seleuco, disculpen. Este es uno de los capitanes que él había dejado. Ahora en el año 151 dice que Demetrio, hijo de Seleuco, partió de Roma con un puñado de hombres y se dirigió a cierta ciudad de la costa. Lee. Donde se proclamó rey. Ok, este hombre se proclamó el rey. Alejandro el Grande, o el Greco, mejor no uso los nombres,
él había dejado a estos hombres y en vez de dejar todo en orden, ellos empezaron a pelear por las tierras entre ellos mismos. So, este hombre vino y ¿cómo se dice? Se proclamó él mismo rey. Continúa. Versículo 2. Y sucedió que cuando iba a entrar en el palacio real de sus antepasados, el ejército puso presos a Antíoco y a Lisías para entregárselos. So, acuérdense, es un libro que tienen que leer completamente para poder entender, pero ellos estaban peleando entre ellos mismos. So, el ejército de él vino y trajo a Antioquio y a Lisías para entregárselo. Lee. Para entregárselos. Al enterarse Demetrio de lo sucedió, dijo, no quiero ni verlos. Entonces los soldados los mataron, y Demetrio tomó posesión de su trono real. So él dijo, ¿sabes qué? No me importa, no me interesa, mátenlos. Son enemigos de cualquier manera. Lee. Versículo 5. Todos los israelitas... Esta es la clave, acuérdense. Tienen que entender, como les dije, entendiendo esto, y vamos a tener clases, segmentos, y vamos a cubrir completamente la apócrifa, especialmente el libro de Macabeos, porque es la historia que hace falta en las Biblias, que sacaron los, ¿cómo se llaman? Los protestantes en el pasado, gracias. So, dice aquí, acuérdense, la clave va a ser esta para poder entender el Nuevo Testamento. O sea, esa es otra clase, pero les estoy dando esto para que pongan mucha atención. Así se puede entender cuando dice en el Nuevo Testamento no hay diferencia entre greco o griego y judío. Eso dice, ¿todos quiénes? Todos los israelitas, renegados e impios, fueron a verlo. Exactamente, eso hay que escuchar. Estos no eran otra nación, eran nuestra nación. Dice renegados y impios, o sea, que estaban y no estaban felices con las órdenes del Altísimo, ni con lo que requería sus leyes, básicamente, que teníamos que seguir como su gente escogida. So dice, ellos vinieron a Demetrio, lee. Con Álcimo a la cabeza. Escuchen con Álcimo a la cabeza. Esta es una persona, se llama Álcimo. Él era el que estaba como encargado de ellos, o sea, su líder, lee. El cual quería ser sumo sacerdote. ¿Escucharon eso? Dice, este hombre quería ser sacerdote de Israel. Si ustedes van a la ley, pueden entender que el rey, acuerdo a la ley, el único que podía ser sacerdote en Israel era de la tribu de Levi, de los hijos de Aarón. Y eso se otorgaba por medio de entre nosotros. Este hombre viene, el Álcimo, a Demetrio, que no es de nuestra nación, a pedirle si puede ser sacerdote. So, obviamente ya miran como todo está fuera de orden. ¿Lee? Y acusaron a su propio pueblo, diciendo... ¿A quién? A su propio pueblo. Imagínense, esto es como explica Jesucristo. Esto es antes de Jesucristo. Pero Él te dijo, van a venir tiempos cuando tu propia familia te va a acusar. Esto ya lo habían pasado nuestros antepadres antes. So dice, ¿lees otra vez? Versículo 6. Y acusaron a su propio pueblo, diciendo al rey, Judas y sus hermanos han acabado con todos los amigos de su majestad. Acuérdense, Judas es uno de los principales, es el capitán que quedó defendiendo contra todos estos pueblos que vinieron a tratar de, manipular a la nación de Israel, a faltarle respeto. Cubrimos dedicación hace unos cuantos meses que celebramos mientras ustedes celebraban, no ustedes, pero el mundo celebraba Navidad. Nosotros como israelitas tenemos que celebrar la dedicación. En ese tiempo es cuando se habla de Judas. Él fue y defendió al pueblo. So, Judas obviamente había estado defendiendo al pueblo de Israel, a la nación de Israel, contra todas estas otras naciones paganas que querían traer sus ídolos y sus costumbres a nuestra tierra. So dice, Judas y sus hermanos, los macabeos, han acabado con todos los amigos de su majestad. Gracias a Dios, porque de eso se trata. Pero imagínense, estos son israelitas que están viniendo y se están quejando de que Judas, nuestro hermano, el hermano de ellos, había librado al pueblo de Israel de todas estas
¿cómo se llama? De todos estos pecados. So ya se pueden poner a pensar ustedes qué tipo de hombre es. Pues ya lo explicó la escritura. Eran impios. ¿Lee? Y a nosotros nos han expulsado de nuestra patria. ¿Por qué creen que eso sucedió? Obviamente porque no estaban siguiendo las leyes. Eran rebeldes, eran renegados, como dijo la escritura. So, así se trataba en Israel en esos entonces. Si no, y de por sí hasta la muerte. Cuando ustedes leen el libro, van a ver que muchos de los israelitas pusieron, o sea, nuestros israelitas, los que estaban defendiendo a la nación, pusieron a muerte a los que no querían obedecer. Lee. Envié su majestad un hombre de su Dice, majestad, envíe a alguien, ¿para qué? De su confianza, disculpa, go ahead. De su confianza, para que vaya a vea todos los estragos que nos han hecho a nosotros y al país de su majestad. Se ven como mamitas, ¿no? Imagínense esto. Son hombres de Israel aquí llorándole a un pagano y básicamente diciendo, ¿sabes qué? Ve y derrota a nuestros propios hermanos, a los hijos de Israel. Imagínense qué bastardos, pero así se mira alrededor de todos nosotros este día, que nada ha cambiado. Por eso Jesucristo dice, acuérdense que van a venir de su propia gente a acusarlos y a entregarlos. ¿Lee? Y los castigue a ellos y a todos los que los apoyan. Ajá. El rey escogió a Baquides. So aquí está Baquides, uno de sus sargentos. ¿Lee? Del grupo de los amigos del rey, gobernador del territorio al occidente del río Eufrates. So, al occidente, al este de Eufrates, estaba aquí, ¿cómo se llama? Este hombre era, como dice aquí, un gobernador. ¿Lee? Personaje importante en el imperio y leal al rey. Y lo envió en compañía del renegado Álcimo, y a quien había dado el cargo de sumo sacerdote con la misión de vengarse a los israelitas. Imagínense eso. Lee esa parte otra vez. Versículo 9. Y lo envió en compañía del renegado Álcimo, a quien había dado el cargo de sumo sacerdote con la misión de vengarse de los israelitas. Imagínense eso. Disculpe, dije pero es al oeste del Eufrates. Eso dice que este hombre, Baquides, fue puesto para vengarse. Era un amigo del rey y fue puesto para vengarse. ¿A qué? Para vengarse de los israelitas. De los israelitas. Imagínense eso. Pero imagínense qué tanta maldad tenían nuestros propios hermanos, que de por sí él ni estaba viendo a Israel, hasta que nuestros propios hermanos vinieron y nos acusaron de las cosas que obviamente teníamos que haber estado haciendo por mando del Altísimo Yahweh, Jehová. Lee. Ellos se pusieron en camino con un gran ejército. Ajá, va a explicar el ejército, vamos a ver. Y llegaron a Judea. Baquides envió mensajeros a Judas y a sus hermanos. So, acuérdense, estamos en Judea, ¿no? En la capital, allá, cuando está la tribu de Judá, estaba todo Israel, ¿no? So, está en estos tiempos, antes de Cristo, estamos, y dice que este hombre llegó, el Baquides, a enviar con mensajeros a Judas. So, imagínense, ahorita estamos a pie de, o sea, puede que vaya, que es rusa contra, ¿cómo se llama? Ucrania a guerra, ¿no? Y aquí están los Estados Unidos. Esto, la escritura Mateo 24 te dice que van a suceder cosas como la Tercera Guerra Mundial. So, imagínense, esto nomás lo podemos imaginar, ¿no? Estos son nuestros hermanos, nuestra gente, que estaba pacíficamente haciendo nada contra estas naciones que ahora tienen que estar defendiendo a la gente, a las leyes del Altísimo. Y ahora, por medio de sus propios hermanos, viene Baquides y dice, envía mensajeros a Judas y a sus hermanos, ¿para qué? Con falsas propuestas. Escuchen esto. Así es como ustedes pueden identificar los espíritus iguales que existen hasta este día, como cuando vinieron con tantas promesas, con tantos tratos que les dieron a la gente nativa americana, a nuestros antepadres, y quebraron todo, cada uno
de ellos. So dice aquí, este hombre fue y le mandó mensajes con falsas promesas. Lee, propuestas. Propuestas de paz. Imagínense eso. So le mandó cartas, sabes que está todo bien. Si haces esto, obviamente, la situación va a estar pacífica. No traemos guerra, no traemos nada. Pero acuérdense, dice que se fue en camino con un pequeño ejército. Un gran ejército. Exactamente. So, obviamente, hay que verlo como es. Continúa. Pero ellos no hicieron caso de estas propuestas, Ujú. pues vieron que habían venido con un ejército muy numeroso. Exactamente, no eran ignorantes como muchas de nuestras gentes ahora en día. Ok, vamos a hacer todo lo que tú digas. ¿Ocupas que nos vacunemos? Ok. Todas estas cosas. No, nuestro pueblo estaba listo, tenía conocimiento para poder discernar y hacer acuerdo a lo que era correcto en los ojos de Jehová. So dijeron no. No siempre, porque hay situaciones en este mismo libro cuando no sucedió eso, pero este hombre de guerra dijo no lo haremos. ¿Cómo que vamos a hacer eso cuando traes un ejército muy numeroso? Lee. Versículo 12. Sin embargo, una comisión de expertos en la ley fueron a ver a Álcimo y a Baquides para buscar una solución justa. ¿Escucharon eso? Israel quería buscar una situación, una resolución justa. Lee. Los primeros en hacer propuestas de paz fueron los asídeos. Decían, un sacerdote descendiente de Aarón ha venido con el ejército. ¿Escucharon eso? Este hombre es de la descendencia de Aarón. ¿Ok? Estos asirios están diciendo, ¿sabes qué? Pues viene uno de la semilla de Aarón, de la descendencia de Aarón con ellos. Puede que hay que escucharlos, ¿no? Lee. Pero acuérdense quién es ese hombre que fue y empezó todo esto. Para que no se olviden de quién estamos hablando. Por causa de él viene la guerra con Israel. Lee. Decían, un sacerdote descendiente de Aarón ha venido con el ejército. Imposible que nos haga ningún mal. Imagínense eso. Primero, el capitán vio, no vamos a aceptar tus propuestas falsas. Ahora están estos en, ¿cómo se llama? Estos sacerdotes, o sea, estos dotados en la ley están viendo que sí se puede. Que sí está bien la situación porque es de la semilla de Aarón. Dice, ha de estar bien toda la cosa. Continúa. Imposible que nos haga ningún mal. Versículo 15. Dijo, imposible que nos hagan ningún mal, ¿no? Pero por eso es necesario entender que no todo Israel viene con un corazón justo. Continúa. Álcimo mismo les habló en son de paz e incluso les juró, no trataremos de hacerles ningún mal, ni a ustedes ni a sus amigos. Imagínense eso. El mismo bastardo que fue y empezó todo esto les está diciendo, no, vamos a estar bien, todo va a estar pacíficamente. Lee. Ellos le creyeron, pero él entonces puso presos a 60 israelitas y los mandó matar en un solo día. Imagínense, en ese mismo instante, este Álcimo fue y mató a 60 de los, imagino que pudieron ser sacerdotes o obviamente gente dotada en un día. Eso es por confiar, por eso la escritura dice, no le llames bien a lo mal y mal a lo bien. La escritura te dice, hay una diferencia clara. O es bueno o es malo. No es algo, no hay nada entre medio bien, medio mal. No, hay de bueno o malo. Lee. Y los mandó matar en un solo día, como dice la escritura. Han dispersado los cadáveres de los que te fueron fieles y han derramado su sangre por toda Jerusalén. Y no hay quien los entierre.
Todo el pueblo se llenó de miedo y de terror, pues decían, en esa gente no hay sinceridad ni honradez. Faltaron al convenio Al convenio y a qué más. y al juramento que había hecho. So, ven ahí, clave, que mientras cualquier persona, si no está en esta ley, sea israelita, sea levita de la semilla de Aarón, no hay credibilidad. ¿Cómo se dice credibilidad? Credibilidad, ajá. Creo que así se dice, disculpe. O sea, no se le puede creer nada de lo que hablan, no se le puede, o sea, pensar que su palabra va a ser honesta, la verdad, porque obviamente no tienen el temor ni el respeto de la ley del Altísimo. O sea, aquí la gente fácilmente, si lo hubieran visto de principio y preguntarle cómo es que tú andas con esta otra nación, cómo terminaste allá, leer el espíritu, pero otra vez acuérdense, ciertas cosas tienen que pasar. Pero por eso es muy necesario fundarse, o sea, tener una fundación buena en esta ley para poder discernir quién está y quién no está con el Altísimo. Continúa. Versículo 19. Baquides se fue de Jerusalén y acampó en Betset, desde donde mandó poner presos a muchos de los que se habían pasado de su lado, y a otros israelitas, y los mandó matar y echar en un pozo muy hondo. Imagínese esto. Por eso cuando leemos de Deuteronomio 28 y 15 al 68, leemos de todas estas maldiciones. Esto no es nada nuevo. Es lo mismo que pasó aquí, como digamos, con Blackfoot, pie negro. También cuando pasó ¿qué es? La corriente de lágrimas, el camino de lágrimas. Pueden ustedes ver esa historia que cada vez que nos movíamos a un lugar nos echaban más y más y más para la perdición, y también mataban de números exagerados a nuestra gente, como nos tienen ahorita en jaulas. Por eso dijo, esa gente no puede creerle uno nada, porque tienen un espíritu muy engañoso, un espíritu muy básicamente engañoso, falso, y más que todo malvado. Dice, este hombre fue no solo a los israelitas, pero a todas las otras naciones, los mató y los echaron, dice, como dice aquí, en un pozo muy grande. Continúa. Versículo 20. A Álcimo lo puso al frente del distrito. Acuérdense, Álcimo es, otra vez, se los voy a recordar, israelita de la semilla de Aarón. Dice, al Álcimo lo puso al frente, y le dejó tropas para que lo apoyaran. Luego regresó a donde estaba el rey. Acuérdense esto como pasó con Judas. Judas, un apóstol que andaba con el Hijo del Altísimo, con Jesucristo, Yahushua, y al final del día, por unas monedas, lo entregó a los romanos. Aquí el mismo espíritu, como el mismo espíritu de Caín, tiene Álcimo. Y ahorita tiene, aparte de no solo el poder que él requirió, que él pidió, pero ahora también tiene a un ejército entero para vengar cualquier persona que no le quiera escuchar. Continúa. Versículo 21. Álcimo se decidió a luchar por el cargo de sumo sacerdote. Todos los que perturbaban al pueblo se reunieron alrededor de él y lograron el dominio de Judea. ¿Escucharon eso? Vinieron y ganaron el dominio de la ciudad de Judea. Judea, acuérdense, Judea es la ciudad, la tribu de donde Jesucristo mismo viene, que te lo puedes encontrar tú en Hebreos 7:14. Dice, vinieron a la ciudad de la tribu de Judá, Judea, la capital, y la tomaron. O sea, la tomó Álcimo y todos los otros rebeldes que estaban con él. Causando graves males en Israel. ¿Causando qué? Graves males en Israel. Grandes bendiciones. Graves males. Imagínense eso. No trajo nada más que grandes males a nuestro pueblo. Eso quiere decir a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a los abuelos, a todo mundo.
trajo graves males. Continúa. Versículo 23. Al ver Judas todos los males que Álcimo y sus seguidores habían traído a Israel, So, ahora estamos aquí hablando de Judas. Acuérdense, él vino y habló contra Judas y contra el ejército de Judas, que había vengado a todos los malvados, como está moviéndose ahorita Álcimo anterior de él, antes de él. So, vamos a ver qué dice Judas. Judas todos los males que Álcimo y sus seguidores habían traído a Israel, peores que los que habían causado los paganos, Iguales. peores que los que habían causado los paganos. Imagínese eso. Imagínese, la escritura te está diciendo que lo que trajo el mismo israelita de la semilla de Aarón, de la tribu de Levi, era peor que la maldad que habían traído los paganos. Y así a poco no es. Así sucede en nuestros pueblos, ¿no? Siempre. Imagínese, por ejemplo, vino Cristóbal Colón, vinieron los españoles, vinieron todos estos a asesinarnos. Pero ahora entre nosotros mismos, miren las maneras que nos matamos. Sea México, Centroamérica. O sea, estoy seguro que ustedes han visto imágenes con el cuerpo entero, con cuchillos, acuchillado, con los cuchillos todavía dentro del cadáver. Está cosas como que el pozolero y cosas así que ponen a los mismos israelitas en ciertas situaciones. No estoy diciendo que estos israelitas andan en buenos pasos, pero son nuestro propio pueblo contra nuestro propio pueblo. Que, o sea, ni se ocupa de las otras naciones. ¿Quién mata al moreno más que al moreno? ¿Y quién mata al latino más que al latino? Nosotros mismos. Exactamente, eso es una, ¿cómo se llama? Prueba de cómo hemos sido nosotros los más malvados contra nosotros mismos y también causado que tanta calamidad caiga sobre nuestro pueblo entero. Continúa. Versículo 24. Se dedicó a recorrer todo el territorio de Judea y a tomar venganza de los que se habían pasado al otro bando, impidiéndoles circular por el territorio. ¿Escucharon eso? So, ahora Judas dice, no, ya basta. Estabas peleando para defender y tener paz en Israel. ¿Sabes qué? Vamos y venguemos a todos estos que andan contra el Padre, contra nuestra nación, contra las leyes, contra nuestro pueblo. Versículo 25. Cuando Álcimo se dio cuenta de que Judas y sus partidarios se habían hecho muy fuertes y de que no podría oponerles resistencia, Escuchen este cobarde. Andaba ahí, básicamente, ahí lastimando a la gente que no se podía defender. Pero cuando escuchó que Judas venía contra él, ¿qué hizo este cobarde? Israelita para acabarla. se volvió a donde estaba el rey y hizo contra ellos acusaciones muy graves. El rey envió a Nicanor. Escuchen eso, pero escuchen el espíritu. Porque yo sé que conocen gente así. Ese es el espíritu de Esaú que tenía este Álcimo. Es lo que pasa cuando uno empieza a seguir todas estas otras naciones, que empieza a actuar como las naciones. En vez de dirigirse y estar como un hombre, empiezan con toda esa feminidad, con esa, ¿cómo se llama? Cobardía, cosas femeninas que un hombre no tiene que tener. So, vino él, ¿y qué hizo? El rey envió a Nicanor. No, antes de eso, ¿qué hizo este Alcimio con el rey? Dice, cuando Álcimo se dio cuenta de que Judas y sus partidarios se habían hecho muy fuertes. Ajá, ve directamente, dice aquí, acusaciones muy graves. So dice, donde estaba el rey e hizo contra ellos, contra Judas y sus soldados, acusaciones muy graves. En vez de decir que era un cobarde y no podía enfrentarlo solo y pedir ayuda. Lee, 26. 26. El rey envió a Nicanor, uno de sus más famosos generales. So aquí estamos viendo a Nicanor. Ve a Primera de Macabeos 3, 38, para ver cuándo vino Nicanor a la historia. Puedes 1, versículo 38.
Este es primero, 3 y 38, disculpa. este es primero de Macabeos, capítulo 3, versículo 38. Lisías escogió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, y Nicanor, y a Gorgías, personajes poderosos del grupo de los amigos del rey. ¿Escucharon eso? So, estos personajes, estos capitanes eran, ¿cómo se llama? Muy fuertes y queridos por el que los escogió en ese entonces, que era Lisias. Acuérdense, Lisias y Ptolomeo ya murieron. El Gorgias también. So queda Nicanor. So es de los últimos que queda que escogió Lisias. So vamos otra vez. Mire qué es lo que describe aquí la escritura en el versículo 26. El rey envió a Nicanor, uno de sus más famosos generales y enemigo declarado. Ahí está. So es un enemigo. Él mismo declara que es un enemigo de Israel. Pero ya leyeron, como dicen en inglés, que está un poco más detallado, ¿no? So es un gran enemigo de Israel. Él mismo declarado enemigo de Israel. Y pueden ustedes leer Génesis 27, 41. Acuérdense, este hombre es un edomita. Y ese odio perpetuo, dice la escritura en Jeremías, que ha sido un odio perpetuo contra el pueblo de nosotros. ¿Lee? Con la orden de exterminarlos. Nicanor llegó a Jerusalén con un numeroso ejército y envió a Judas y sus hermanos un falso mensaje de paz, en la que les decía que no haya guerra entre ustedes y nosotros. Yo iré con unos cuantos hombres para que nos entrevistemos pacíficamente. El mismo cuento, ¿no? Continúa. Y fue a encontrarse con Judas y se saludaron amistosamente. Pero los enemigos estaban listos para secuestrar a Judas. Judas se enteró entonces de que la visita de Nicanor era una trampa. So, Judas no fue como los anteriores que se dejaron engañar. Acuérdense, Judas, el Espíritu de Altísimo estaba con Judas. Judas estaba y se había entregado él y sus hermanos a defender la gloria y la honra de la nación de Israel. So dice, Judas se dio cuenta que la visita de Nicanor era una trampa. Lee. Y alarmado se retiró y no quiso volver a entrevistarse con él. Al ver Nicanor que sus planes habían sido descubiertos, se puso en marcha para atacar a Judas en Cafarsalama. So detén eso y vamos a Proverbios, porque yo sé que leemos esta escritura varias veces, pero no la leemos con contexto como el que tenemos esta tarde de guerra. So, para que entiendan bien, cuando sacamos esta escritura, la vamos a leer otra vez ahorita, que tiene y que primero Dios haga más, ¿cómo se llama? Sentido. Lee Proverbios 26 y 25. Este es el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 25. Y dice, cuando hablaré amigablemente... Cuando alguien de esta nación te habla, ¿qué? Cuando hablare amigablemente, no le creas. ¿Por qué? Porque 7 abominaciones hay en su corazón. Exactamente, eso es así. Espero que entiendan más esa escritura, porque están viendo cómo ellos están actuando. No es el primero. Cuando lean el libro completo van a ver que varias veces usan esa según estrategia de ellos, que desgraciadamente siempre sirve, sirve muchas veces contra nuestro pueblo, contra nuestro pueblo. Aquí te está diciendo nunca, dice, cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón, en su mente, la razón que él tiene es nada más que destrucción contra el pueblo de nosotros. So aquí Judas tuvo el entendimiento, el espíritu de poder entender eso y se alejó. So aquí está Nicanor y, está obviamente
tratando de ver cómo va a ser el ataque, ya que Judas no se dio como él quería. Lee. Este es el 31, pero más allá dice, se puso en marcha para atacar a Judas en Cafarsalama. Ujú. Pero unos 500 hombres del ejército de Nicanor cayeron muertos, y el resto escapó a la ciudad de David. Ujú. Después de esto, Nicanor se fue al monte Sayón. Algunos sacerdotes y ancianos del pueblo salieron del templo, fueron a saludarlo amistosamente y le mostraron el holocausto que se ofrecía por el rey. Hmm. Pero él se rió y se burló de ellos, les escupió para que quedaran impuros y les habló alternamente. Imagínense eso. Pero Israel todavía aquí tratando de ser buena gente, ¿no? Lee. Versículo 35. Lleno de furia, juró: si Judas y su ejército no se me entregan inmediatamente, una vez terminada la guerra, volveré y encendiré este templo. Y se fue furioso. O sea, escucharon lo que pasó. So, vinieron estos ancianos, según que presentándole respeto, no sé por qué. Y se rió, los escupió y todo, ¿no? Y ahora dice, lee el 36 otra vez. Oh, ¿A mi 35? 35. Lleno de furia, juró: si Judas y su ejército no se me entregan inmediatamente, una vez terminada la guerra, volveré y incendiaré este templo. Uh-huh. Y se fue furioso. So, acuérdense, ese era el templo donde estaban los sacerdotes. Los sacerdotes que de por sí lo recibieron con manos abiertas, no sé por qué. Por eso es necesario saber y conocer a nuestros enemigos, porque no hay ninguna razón de permitirlos donde nosotros estamos, sabiendo que no traen nada bueno en sus corazones. Eso fue entonces, eso es todavía en este día presente. Lee. Versículo 36. Los sacerdotes entraron en el templo y se colocaron frente al altar de los holocaustos del santuario y exclamaron llorando: tú escogiste este templo para que llevara tu nombre y para que fuera un lugar de oración para tu pueblo. Solo están orando a Yahweh, a Jehová. Lee. Castiga a ese hombre y a su ejército como se lo merecen, que caigan a filo de espada. ¿Escucharon eso? Vinieron los sacerdotes, porque acuérdense, ellos estaban, porque dice también la escritura, si puedes, vive en paz con tus enemigos. Sí se puede. Ellos lo que estaban tratando de hacer. Pero ahora que vieron cómo él reaccionó y cómo dijo, ¿sabes qué? Voy a venir a vengar y a quemar este templo. Ellos dicen, castiga a ese hombre y a su ejército como se lo merecen. Obviamente no va a ser algo liviano, pero esto es lo que están pidiendo al Altísimo los levitas. Lee. Que caigan a filo de espada. Imagínense qué chulada es eso. Cuando se lee así, que la Biblia ya está. No, es juicio justo por lo que él había prometido ya que les iba a traer. Acuérdense, estamos celebrando esto, estamos hablando de la destrucción de Nicanor. Vamos a cubrir también esta semana que viene Purim, que es otra historia. Esto estamos leyendo en los días de los griegos, y la otra historia va a ser de los días de los persos y los medos. Pero continuemos. Acuérdate de las injurias que te han hecho y no les des tregua. 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 Versículo 39. Aquí ya viene la conclusión de lo que va a ver. O sea, acuérdense, mandaron esta oración los levitas, y como dice aquí, básicamente no te olvides de todo lo que ha hecho. No le des, ¿cómo se llama? Quebrada. Dice, no, dale lo que él hizo al pueblo, dale lo mismo. Aquí viene del 39, al final del capítulo vamos a ver qué pasó con este Nicanor, con este hombre malvado que odiaba a nuestra nación. Lee. Nicanor salió de Jerusalén y acampó en Bet-Jorón, donde se le juntó un ejército de Siria.
Judas, por su parte, acampó en Hadasa con 3,000 hombres. So, Judas tenía 3,000 hombres, ¿ok? So, vamos a ver cómo viene este Nicanor. ¿Lee? Entonces hizo esta oración. Cuando en otra ocasión los enviados del rey de Asiria te injuriaron, vino tu Acuérdense esto, si estaban poniendo atención, una lección que tuvimos, creo que era la de revolución, una gente revolucionaria, traímos este precepto. Ahora van a ver ustedes todo el contenido de cómo es que él empezó a orar al Altísimo. Ok, disculpa, ¿lees otra vez del principio? Versículo 41. Cuando en otra ocasión los enviados del rey de Asiria te injuriaron, vino tu ángel y mató a 185,000 de ellos. ¿Escucharon eso? 185,000 de ellos habían muerto en un día, o sea, en una batalla contra los hijos de Israel, porque el Padre Altísimo, Yahweh, Jehová, estaba con nosotros. Y es lo que él fue a recurrir. Él no fue a recurrir a armas o ir a llorarle a alguien allá. Mira, ¿sabes qué? Este hombre está contra nosotros, porque habían otros enemigos de ellos, obviamente. Él fácilmente pudo ir a un hombre, pero no. Si fue y le lloró y le oró, fue al Altísimo Padre, al poder de Israel. Y le dijo, o sea, le pidió exactamente lo que acabamos de leer. Continúa. La venganza. Versículo 42. De igual manera desbarata hoy ante nuestros ojos este ejército, para que todos los demás sepan que su jefe insultó a tu templo y castigó como merece. Y castígalo. Y castígalo como merece por su maldad. Exactamente, es lo mismo que oró el sacerdote, los sacerdotes, la misma oración similar. Una oración similar es la que acaba de mandar el capitán de guerra de la nación de Israel. Leamos. 43. Los dos ejércitos se trabaron en batalla el día 13 del mes de Adar. Ok, se escucharon eso, ¿no? Como estaba explicando anteriormente. Adar, el mes 12. Eso dice, los dos ejércitos, los israelitas contra los paganos, se dieron y se fueron a guerra, se fueron a batalla ese día. Lee. El ejército de Nicanor fue derrotado. ¿Quién? El ejército de Nicanor fue derrotado. ¿Escucharon eso? Por eso es muy necesario, en vez de estar aquí pensando que con armas y con todo esto, obviamente se ocupan armas, te lo dijo Jesucristo, te lo dice toda la Escritura. Pero pensar que eso es nuestra protección y nomás eso, no. Aquí ellos primero le oraron y le pidieron que vengara el Altísimo contra esta nación. Y como dijo el hermano ahorita, como acaba de leer, léelo otra vez. El ejército de Nicanor fue derrotado y él mismo fue el primero que cayó en batalla. ¿Escucharon eso? Alabanzas al Altísimo, porque es lo que merecía este hombre. Porque imagínense, esto nomás es breve. Hay un libro que se llama Josefos, la historia, o sea, él va en detalle. Quiebra describió en detalle, era un historiante que vivió en esos días y escribe exactamente cómo fueron ciertas cosas. Por ejemplo, no estoy seguro, ¿sí cubre Macabeos en Josefos? Un poquito. Un poquito, cubre un poco, cubre más en detalle lo que vinieron y lo que le hicieron los romanos contra Jerusalén, contra Israel. Pero es la misma gente, como ustedes saben y tienen conocimiento de cómo cuando ellos vinieron a conquistar, cómo mataban a nuestros hijos, cómo los cortaban en pedacitos y se los daban a los animales. Nada diferente de lo que estamos leyendo aquí. Obviamente fue una recompensa justa que el Altísimo permitió que sucediera contra este hombre Nicanor, ¿cómo se llama? El enemigo de Israel. Versículo 44. Cuando su ejército vio que Nicanor había muerto, tiraron las armas y salieron huyendo. ¿Vieron eso? Pura cobardía. ¿Por qué? Acuérdense, porque el Espíritu, ya te dice la Escritura,
Acuérdense que la Escritura dice, no te he dado el espíritu de temor, de cobardía a la nación de Israel. El nombre Israel, Yasharala, significa príncipe de poder. So, obviamente, cuando estamos acuerdo a la ley, acuerdo a lo que el Altísimo requiere de nosotros, dice, no hay nadie que pueda contra nosotros. Ese día leímos en Ezequiel, en Salmos también, que dice que somos sus armas de guerra, sus hachas, sus martillos. So, aquí estamos leyendo y más en detalle cómo es eso. Porque acuérdense, pueden leer ustedes Reyes, también el libro de Reyes, cuando te muestra todo eso. Ese día sacamos como Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Es lo mismo que estamos leyendo aquí con estos macabeos, que otra vez estamos sacando esta historia para poder conocer por qué es la razón por cual guardamos el día 13 del último mes del año esta conmemoración. Disculpen, conmemoración. Lee. Otra vez, versículo 44. Cuando su ejército vio que Nicanor había muerto, tiraron las armas y salieron huyendo. Los israelitas tocando trompetas. Acuérdense, las trompetas eran usadas para advertir y también para anunciar ciertas cosas. Por eso Isaías 58:1 dice, habla en voz alta como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, o sea, su rebeldía, su pecado. So, aquí ellos están tocando trompetas detrás de ellos. Imagínense eso. Imagínate, estás en guerra y oyes trompetas atrás de ti que vienen a matarte. Y acuérdate, tiraron ya las armas y estaban huyendo. Y ahora escuchaban trompetas detrás de ellos, huyendo, sin armas. Sin armas. Con hombres que están tocando trompetas que vienen con armas y listos para vengar. Lee. Detrás de ellos fueron persiguiéndolos todo un día de camino. Imagínense eso. Para que imagínense el aguante que tenía el ejército de Israel. O sea, en ese entonces, cómo era la cosa, era muy seria. Como por eso ven ustedes el espíritu de los aztecas, mayas, incas, todos los indios aquí de Norteamérica. El mismo espíritu de batalla. Acuérdense, ese día también sacamos en Éxodos 15:3 que dice, Jehová es un hombre de batalla, de guerra. Lee. Fueron persiguiéndolos todo un día de camino desde Hadasa hasta Geser. So, ustedes pueden buscar en una atlas para ver qué tanto corrieron, qué tanto los persiguieron. Lee. So, imagínense, si Israel está persiguiendo, significa que esos van pelados, van en friega. Sí. Porque si no, ya saben que la muerte está cerca. Lee. 46. De todas las aldeas de aquella región de Judea salía la gente y cercaba a los que huían. Imagínense eso. Todo el pueblo estaba listo para agarrarlos y vengarlos. Lee. Haciéndolos volverse unos contra otros. Todos cayeron muertos a filo de espada. ¿Qué es lo que la oración pidió? ¿Qué pidió los sacerdotes? ¿Qué pidieron en la oración? ¿No? Que fueron castigados, que fuesen castigados, ¿no? Castigados con filo de espada. Exactamente. So, otra vez te está mostrando aquí como el Espíritu de Jehová, cuando uno le pide sinceramente, Él siempre cumple. Porque vamos a cubrir otra vez, como les digo, la historia de Esther y Mordecai en los días del Persa y Meda. Y van a ver que, como estamos leyendo ahorita, lo mismo sucedió en esos días. Pero otra vez lee ese último versículo, por favor. Versículo 46. De todas las aldeas de aquella región de Judea salía la gente y cercaba a los que huían, haciéndolos volverse unos contra otros. Todos cayeron muertos a filo de espada. Aleluya, lee. Sin que ni uno solo quedara vivo. Los israelitas se apoderaron de todo el botín que dejaron. A Nicanor le cortaron la cabeza
y la mano derecha. Porque cuando ustedes leen más en detalle, este hombre siempre andaba apuntando y hablando barbaridades contra Israel. Y apuntaba con su mano derecha. Como han visto ustedes, mucha gente arrogante, mucha gente que anda aquí, o sea, con pura maldición, pero así se dirigen siempre. Por ejemplo, como el Trump, para que les dé un ejemplo más o menos, you know? Pero así como él, lo que él mismo hizo, se le está dando su venganza. Se le cortaron la cabeza y su brazo derecho, o sea, su mano derecha la mano que había alzado contra tanta insolencia, y las llevaron para exponerlas en Jerusalén. Exactamente, continúa. Versículo 48. El pueblo se alegró mucho y celebraron aquel día como si fuera una gran fiesta. Exactamente, eso aquí viene la explicación de por cuál celebramos el día 13 del mes 12 la conmemoración de la destrucción de este bastardo. Porque acuérdense, ellos venían a destruir al pueblo entero. Si Judas no hubiera estado ahí para defender, pueda que nosotros no existiéramos. Pueda que Jesucristo no existiera, porque acuérdense, vino él de la tribu de Judá. So, terminemos. Versículo 49. Decidieron entonces que esa fiesta debía celebrarse todos los años, en el día 13 del mes de Adar, y por algún tiempo la tierra de Judea gozó de tranquilidad. Exactamente, eso dice para siempre. Dice, decidieron entonces que esa fiesta debía celebrarse todos los años. No dijeron por los años 10 que continuaban, por los siguientes 50 años, sino que todos los años. So, acuérdense, Israel, la razón por cual celebramos, en vez de estar celebrando ahí el día de San Valentín, ya saben qué, Valentín, estamos celebrando la destrucción, o sea, la victoria que nuestros antepadres pudieron conseguir por medio de el Altísimo y por medio de manos de los macabeos, en particular aquí Judas. Así es. Judas Macabeo. So, con eso concluimos esto y hasta la próxima. Disfruten su día de reposo. Shalom. Shalom.